Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática, en donde se analiza de modo integral los aspectos más relevantes de la coyuntura nacional acaecida justamente en la semana anterior y las perspectivas que viene en relación a la siguiente. Soy Ángel Delgado y conjuntamente con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante los comentarios de este programa, el cual, recordándoles a todos ustedes, se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Bien, la semana ha estado marcada por algunos hechos importantes. Por un lado, a nivel parlamentario, una vez más, se va a intentar volver a discutir el tema del adelanto de elecciones, a pesar que no ha cambiado la coyuntura y las personas que ya han expresado su parecer al respecto, especialmente el 40% de los congresistas que representan a las fuerzas de izquierda, castillistas, en todas sus variantes, 40%, vean ustedes, han vuelto a manifestar que si bien ellos quieren que se discuta el tema de adelantar elecciones, la condición para eso, condición además maciza, inamovible, es que se haga una consulta en simultáneo, una consulta, un referéndum, para la convocatoria o no de una asamblea constituyente, cosa que para el resto del Parlamento no es negociable y eso constituye una traba fundamental. Y sobre esa base, lo que ya hemos conversado nosotros, de que tampoco hay voluntad firme y seria de irse de casi ninguno, ¿no? Entonces, ese es el escenario. El otro aspecto importante es que ha habido intentos de censurar la mesa que no ha prosperado, lo cual indica que no ha variado la correlación de fuerzas que llevó a Williams y a los principales miembros de la mesa directiva del Congreso a asumir la conducción del Parlamento, y han empezado ya las interpelaciones a los ministros, primero del Interior y de Defensa, que concluirán o no en mociones de censura, no se sabe todavía, pero podría ser. Otro elemento a comentar es sin duda la decisión del juez Checkley, el juez encargado de la supervisión del proceso de investigación preparatoria que tiene Castillo, ahora ya por los delitos de corrupción, tráfico de influencias, colusión y participación en una organización criminal, y ha establecido para él ha accedido al pedido de la Fiscalía de que sea detenido preventivamente por un lapso de 36 veces, es decir, 3 años. Y, por cierto, el hecho que ha conmovido a toda la opinión pública y sobre el cual todavía no tenemos respuesta ni esclarecimiento de los hechos es la tragedia ocurrida en el río Ilave, donde 6 efectivos de nuestras Fuerzas Armadas, en un intento de cruzarlo, han muerto, ya sea ahogados, ya sea por las piedras y rocas lanzadas por las turbas desaforadas que impedían el cruce del puente, etcétera, etcétera. Estos son los elementos, creo yo, más destacados, y sobre eso me gustaría conocer los comentarios de ustedes dos. Empezamos, como siempre, ¿no? Contigo, Víctor Andrés, preguntándole qué de estos aspectos te parece el más relevante para empezar el comentario sobre el mismo. Bueno, de todo, un saludo muy cordial a ti, por supuesto, y a Juan. Sí, es una semana bien nutrida de noticias y hay varios aspectos que conviene analizar, ¿no? En primer lugar, la frivolidad del primer ministro que en pleno problema se va a Canadá. Y sí, creo que la canciller también se fue a Canadá. Claro, entiendo que la Cancillería no maneja tropas, no maneja gobierno, maneja política exterior, no maneja política interior. Entiendo que ella podría viajar, pero lo entiendo como el primer ministro, que es presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero del gobierno, que es el coordinador con los ministros de Estado, que es el que respalda, nombra y rubrica todo tipo de documentos o de dispositivos normativos del gobierno, se va de viaje, me parece que es realmente espantosamente malo. Hay que recordar que acá no hay vicepresidente del Consejo de Ministros, solamente hay presidente del Consejo de Ministros, punto. O sea, él no tiene un vicepresidente que pueda asumir sus funciones, ¿no? Administrativas me refiero, ¿no? Claro, hay que nombrar otro ministro, pero no es lo mismo.
Entonces, yo creo que ahí es una muestra de frivolidad. Como una muestra de frivolidad también es el Congreso, donde el buffet no tiene mucha importancia, pero sí el hecho de que en plena crisis, faltando alimentos, con carreteras cortadas, se den el lujo de pagar un buffet de 5 estrellas, como si fuese Hotel Marriott o Sheraton, y además ir con su lonchera o con su tupper y guardar parte del menú en el tupper y llevárselo a su oficina o a su casa. Bueno, eso es una imagen espantosamente mala que lanza el Congreso. Como también los viajeros, que viajan mucho y que en plena crisis también están ausentes cuando se está interpelando o se quiere interpelar al primer ministro y que se está interpelando al ministro del Interior. El caso de la interpelación al señor Tarola, que no haya pasado, me parece espantoso. O sea, nadie quiere que lo censuren, o de repente hay que censurarlo si es necesario. Pero en todo caso, lo que no se puede negar el Parlamento es interpelarlo, porque la interpelación es la invitación para que concurra obligatoriamente a contestar preguntas por escrito, que quedan allí en la historia de la posición del gobierno ante hechos muy graves. Queda por escrito, oleado y sacramentado, certificado, digamos, de alguna manera, ante la historia y ante la actualidad también de lo que hace, piensa, dice y ejecuta el gobierno. Bueno, que ni siquiera el Congreso quiere hacer eso, me parece espantoso. Como tampoco, por ejemplo, tú no lo has mencionado, Ángel, pero sí yo quiero mencionarlo, el tema de las lluvias. ¿Cómo es Sí, posible que haya habido sí, tantas es lluvias, verdad. lluvias de más casi 1 metro de altura en Piura, y donde no hay drenaje? Cuando esto de las lluvias viene del año 82. Del año 82 el niño nos agarró desprevenido porque no había niño desde la época de Leguía y destruyó Piura y a través de una junta de reconstrucción que presidió Juan de Madalegoitia, piurano de origen y con rango de ministro, que fue el que reconstruyó todo, canalizó el río y habilitó toda la ciudad. Pero claro, después han venido otros niños, pero no han tenido la misma acuciosidad ni el mismo responsabilidad para poder restablecer la ciudad. Y claro, lo han hecho como han pedido, y lo que vemos ahora de día es simplemente la comprobación de que no hay drenaje, no han hecho bien las cosas. Y en el caso de Talara es una vergüenza que habiendo gastado 7.000 millones de dólares, se inunde Talara. Claro, ellos dicen que la refinería no se ha tocado, sino los alrededores, pero es igual. Si tú gastas 7.000 millones en hacer una nueva refinería, no puedes hacer unos exteriores drenados, con caídas, además en una zona que no es plana. Bueno, yo creo que realmente eso demuestra pues que un Estado así no puede manejarse, ¿no? Estoy seguro que con los 7.000 millones que ha costado la refinería, que no va a ser útil para nada, ni siquiera va a dar utilidades para pagarse la refinería en los próximos 40 años, con esos 7.000 millones hubiesen podido canalizar todo el río Piura y hubiesen podido hacer drenajes a toda la ciudad y hubiesen podido perfectamente bien mejorar hasta el puerto inclusive y hasta hacer un tren de Piura hasta Paipa. Bueno, pues nada de eso se ha podido hacer. Y hacer una buena autopista de Piura a Lambayeque con drenaje suficiente para que no esté interrumpida hoy la carretera de Piura a Lambayeque. Bueno, eso me parece espantoso. O sea, estamos ante un Estado entonces, no solamente que abandona sus obligaciones, sino un Estado incapaz y además corrupto. Es decir, la incapacidad y la corrupción juntas es casi una bomba molotov. Y eso es lamentablemente lo que no se ha hecho. Y este gobierno, y cuando pasa todo eso, el primer ministro en Canadá, bueno, pues la tierra preferida de Vizcarra. No, pues, no me parece serio, no me parece serio. Realmente me parece una burla, ¿no? Entonces, con ese tipo de gobernantes, me parece que el país es difícil que pueda avanzar. Lo Sí, lamento bueno. mucho comprobar. No, no, eso es lo que estamos verificando y lamentablemente eso que es una verdad se junta con otra que tú, Juan, la has adelantado, la has dicho y tus peores pronósticos parece que se van a confirmar en el sentido de que la violencia había tenido un remanso, un paréntesis, pero que estaba muy, muy, muy lejos de haberse agotado, como algunos ingenuamente creían o creían ver.
Entonces creo que lo de Ilave nos ha remecido a todos y pone otra vez en el tapete esta ofensiva, este acoso a la democracia por parte de estos grupos, y también pone al desnudo la incapacidad del gobierno para poder conjurar de alguna manera esta insubordinación, esta incapacidad para poder pacificar el país y restablecer el orden. Entonces, sobre eso, yo creo que es importante ver el curso de las cosas. Un gobierno que, concuerdo con lo que dice Vitocho, está demostrando incapacidad, indiferencia, no reacción, y una situación que no es como decían algunos. Ya estamos en marzo, ya pasó febrero, y en consecuencia parece ser que vamos a vivir una nueva ola de violencia acosadora, subversiva, ¿no? Juan. Así es. Y mira, y ese gobierno que es la consecuencia del gobierno de Pedro Castillo, o simplemente una nueva fase del mismo gobierno, de la misma plancha presidencial elegida en el 2021, es responsable que en estos 2 años, en el cual tuvo bajo su cargo la autoridad de reconstrucción con cambios, no haya hecho nada. Nada, ¿no? Y es necesario precisarlo, porque también se convirtió en otra entidad corrupta, favorita de los niños y de los topos. Entonces, seguramente en lugar de priorizar obras de fondo, han priorizado las obras que iban a tocar la puerta, los niños y los topos de este Congreso maleado, ¿no? Y ahí están los resultados. Algo completamente previsible que pasó en el año 2017 y que se anunciaba desde el año pasado, ya está generando zozobra, dolor, caos económico en las regiones del norte del país. Es decir, era la crónica de una muerte anunciada. Sí, perdón, Juan, iba a hablar. Sí, sí, Juan, yo quería añadirte algo en ese punto, porque después me olvido y se me pasa el punto que acaba de tocar en caso de la planificación y de los niños. Mira, hemos pasado, es decir, el fujimorismo cometió el error de destruir el Instituto Nacional de Planificación, que era una institución que planificaba el desarrollo integral del país de acuerdo a sus prioridades y necesidades. Eso se desapareció con el fujimorismo y finalmente empezó a programar las grandes obras de infraestructura en el Perú, Odebrecht, de acuerdo a sus intereses. Y el gobierno lo aceptaba. ¿Por qué, Vitocho? Es importante lo que dice, ¿sabes por qué? ¿Verdad? La función de planificación, que es independiente en cualquier Estado, que es una de las grandes funciones del Estado, la de planificación, pasó a depender del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, que solamente ve la caja, que se preocupa solamente por la caja. Así es, y a eso voy. El ministro de Hacienda, el cajero, ¿no? Es el que maneja la función de planificación. En esa época, Alfredo Jalilí. Sí, entonces, claro. hacían lo que simplemente se le da la gana, y eso es otra de las cuestiones que tiene que modificarse. Mira. Pero Juan, para acabar lo que tú decías, hemos pasado entonces del INP que se destruyó, luego al Ministerio de Economía, como bien tú lo dices, a Jailelí, que acabó preso y indultado por un cáncer que desapareció cuando llegó el indulto, y finalmente, ahora, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Pedro Castillo, a los niños. Ahora los niños planifican de acuerdo a sus intereses. Es terrible, es terrible. Por eso que se priorizan obras que no tienen ningún sentido. Estos señores han hecho millonarios y la gente se está volviendo complaciente con un Congreso que hace rato ha demostrado que está maleado, que no se le debería llamar Congreso, sino un conjunto de personas interesadas. Yo creo que es insultar a la tradición parlamentaria seguir llamando Congreso a esta gente, ¿no? Y bueno, y el tema, escuchaba con atención lo que mencionabas al inicio de esta conversación, Ángel, respecto a la posibilidad de que la iniciativa de volver a retomar el tema de las elecciones en la Comisión de Constitución prospere. Yo creo que ya hay que sacar el debate del Congreso. Acá hay que focalizar el tema en el único responsable del adelanto de elecciones, que es el Ejecutivo. La señora Dina Boluarte, si realmente tiene voluntad política de adelantar las elecciones ante la crisis nacional, pues ella tiene que renunciar. Y si no lo hace, está meciendo a todo el país, en conjunto con el Congreso. Acabamos de ver a un Congreso complaciente, sumiso, que ha claudicado del control político, impidiendo que se interpele a ese personaje frívolo, ¿no? Mediocre, que está demostrando que solamente con una pistola en la mano puede controlar a otra persona, que es el señor Alberto Otárola, ¿no? Que él predica la fuerza para controlar a la violencia, con lo cual lo único que hace es generar más violencia. Evitar interpelar a Alberto Otárola es imitar el comportamiento que tuvo el Congreso con Aníbal Torres.
el Congreso con Aníbal Torres fue 1001 veces sumiso. Aníbal Torres los insultó en el Pleno, pero a la vez les daba obras, ¿no? Entonces los Claro. insultaba y les daba obras. Ahora, este señor no llega a insultarlo, pero igual les está dando obras, lo visitan a Palacio en plan de pedigüeños, y ahí tenemos un Congreso maleado, sin dignidad, vergonzoso, ¿no? Que con 59 votos de Avanza País, de Renovación Popular, fundamentalmente, que han sido los que han liderado este propósito de evitar que se interpele a Alberto Tarola, han logrado que este no se presente en el Pleno a responder, no solo por la muerte de los soldados y todos los hechos lamentables que han sucedido, sino por la contratación ilegal de una persona allegada a él en el Ministerio de Trabajo. Es decir, un acto de corrupción, ¿no? Tampoco ha querido el Congreso que responda ante eso. Así que ya sabemos, siguen en más de lo mismo, no se puede confiar en un Congreso de topos y de niños, porque simplemente siguen siendo más de lo mismo. Sí, pues, y vamos, este gobierno va a cumplir 100 días. 100 días, mira tú, que donde la caída de Pedro Castillo debió significar un proceso de recuperación democrática, ¿no? Estaban dados todos los auspicios para eso. Se produjo el desenlace, la situación con Castillo ya era insostenible y él mismo se puso la soga y terminó. Pero en lugar de mantener una iniciativa política, programar primero, antes que nada, la salida electoral, ¿no? Mira, hicieron bien, creo yo, el día 20-21 de diciembre en aprobar por 95 votos. Mira, 95 votos en ese momento el adelanto de elecciones para el mes de abril. Está bien, pues podría ser un mes más. Nadie discute, pues no tiene sentido mucho discutir un poco ya una cronología más menos. Pero ya estaba fijado una fecha. Lo que había que hacer era consolidar esa fecha, terminar la legislatura a fines del mes de diciembre y en enero empezar la otra y la primera semana, con ese mismo impulso, ¿no? Volver a ratificar por el adelanto de elecciones en la segunda legislatura y por lo menos tendríamos ya el horizonte que No, marcaría una especie de o, plomada de brújula a por dónde ir, ¿no? o ir al referéndum, Ángel, o ir al referéndum, Claro, claro, porque claro, el es verdad. Ejecutivo es el único convocante. Si el Ejecutivo quiere, no pone la pregunta de la Asamblea Constituyente y solamente la de elecciones. Así No, que sí, sí, es verdad, es un verdad. O sea, sabotaje, también era, sabotaje. o sea, si no se alcanzaban los 87 votos, yo creo que sí se hubiera alcanzado más de la mitad más uno del número legal y en consecuencia cabía el referéndum sobre la materia. Pero hemos perdido soga y cabra porque a Nano Guerra se le ocurrió plantear una reconsideración en el mes de enero de algo que se había votado creo que ya un mes antes, ¿te das cuenta? Y entonces no se consiguió adelantar las elecciones para diciembre del año 23 y se perdió la oportunidad de ratificar las elecciones para el año para abril del año 24. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, Víctor Andrés, ¿qué cosa es lo que va? ¿Cuál es el destino? Yo te voy a pedir que hagamos un esfuerzo de imaginación, ensayemos algunos escenarios, algunas hipótesis, porque aparentemente los caminos de solución política están bloqueados, ¿no? Y por lo tanto, entonces, ¿qué va a pasar? O la olla de presión que no tiene escape estalla de modo violento y de consecuencias verdaderamente aterradoras, o por ahí se dibuja una salida que en este momento todavía no es visible, no se ve con viabilidad y mucha gente ni siquiera la ve, ¿no? Es un escenario bien complicado. Entonces, empezamos contigo, Víctor Andrés, haciéndote esta pregunta. ¿Cómo ves el futuro A cuando ver, los mecanismos de solución que permitirían darle salida a la crisis compleja, están absolutamente obturados, están cerrados y punto? bueno, tú me pides un esfuerzo de imaginación, pero tiene que ser una imaginación cósmica, ¿no? Porque la verdad que no me da para tanto. No, Pero ¿qué hacemos? Es no, lo que la gente nos pregunta a diario. sí, no, Ayer no, la en una reunión, imaginación tiene ¿qué un, hacemos? ¿Qué va a pasar? la imaginación también tiene un límite, pues por Sí, supuesto, sí, ¿no? sí, es La verdad, gente es cree que verdad. no, sí, no, hay límites también, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que lo siguiente, lo que tú has llamado olla de presión, pero la olla de presión
Yo no creo que dure hasta el 26 la Boluarte, aunque ella cree que sí. Claro, ya sería Juramentó para demasiado. eso, ¿no? Pero lo que yo creo es lo siguiente, que la olla de presión no va a venir para que se vaya ella, porque el resto del país ve que la Boloña está mejor que Castillo, que sus ministros están mejor que los de Castillo, que ya no está pues Iber Maraví, ya no está pues la Puca Bellido, qué sé yo. Entonces ya no está Béjar. O sea, ven que el gabinete es evidentemente superior al anterior y ella misma, sin ser lumbrera, es bastante superior a Castillo, que era tan básico y tan elemental. Yo creo que sí, yo creo que ellos se dan cuenta de eso. O sea, yo no creo que el país todo se levante para pedir que la Boluarte se vaya, porque hay mucha gente que tiene miedo al vacío, ¿no? Al vacío y al abismo también. Quién vendrá, etcétera. Pero lo que yo sí creo es que la presión no va a venir para que ella se vaya necesariamente, sino la presión no va a ser política, sino va a ser una presión social. O sea, puede suceder algo en el país, como hoy día está sucediendo con las lluvias, y Con que las el lluvias, gobierno por no ejemplo. le dé una solución, Exactamente. o que falte arroz, que falte luz, o que falte gas, o que hay un problema laboral urgente, en fin, ese tipo de cosas, una gran minería que se cierra, una gran empresa que se cierra, algo de eso que pueda pasar, que la gente pierda su trabajo, que pierda su economía por un acontecimiento inesperado que siempre pasa en política, ¿no? En política nunca sabe uno qué cosa puede pasar al día siguiente. Y esa, esa noticia que afecta la parte social y económica y los bolsillos de muchos peruanos va a hacer que Sí. la olla de presión Ahí sí cambia empiece la a cosa. funcionar, ¿no? Sí, sí. Y juntamente con los vándalos muchos de ellos vándalos del sur, no todos por supuesto, muchos vándalos del sur que van a continuar con su cantaleta de que se vaya a Boluarte. Eso es lo que creo que puede pasar. Y ante eso, porque además la señora no tiene solución al problema, lo estamos viendo en Francia por 2 años más que quiere que la gente trabaje. Hay ya 3 millones de personas paradas. Hay mítines por todas partes y el gobierno de Macron está muy mal, está muy débil, muy débil. Y es un tema de pensiones, nada más, Sí. ¿no? Entonces, si sucede en el Perú una cosa parecida, evidentemente eso, incentivado por los ajís y rocotos del sur, que ya están bien contaminados, puede hacer que la olla de presión empiece realmente a saltar. Y eso sí, va a ser casi inevitable porque el gobierno no controla mucho, es un gobierno muy débil, no controla y está sustentado solamente en las Fuerzas Armadas, no tiene bancada, no tiene partido, no tiene a las iglesias, en fin, no tiene un sector de base importante, entonces claro, y además no tiene la capacidad para resolver los problemas rápidamente, y además denigra de las fuerzas policiales y armadas que lo respaldan, ellos no lo respaldan a su vez, a los que lo respaldan a ellos sí. Entonces, con todo eso, yo creo que son ingredientes muy naturales que se mezclan y que pueden producir una explosión social. Sí, bueno, es verdad, pues, porque la olla a presión, cuando no tiene salida, efectivamente puede estallar y provocar un daño terrible. Juan, entonces lo que más o menos, al haberse cerrado en lo inmediato, por lo menos, una salida pactada, una salida ordenada, una salida más o menos racional, que a eso el país está renunciando en última instancia, es evidente que el curso político se va a ir por otro lado. O sea, al ponerse una represa, entonces las aguas que siguen como las lluvias de esta estación del verano, empiezan a desbordarse. Entonces la pregunta es, ¿por dónde va, pues, por dónde van a ir esas fuerzas contenidas malamente al no haberse generado una salida más o menos disciplinada, pactada, ordenada, qué sé yo? Ni siquiera hablo de lo mejor, sino de lo posible. Cerrado eso, ¿qué? ¿Cómo, por dónde van a ir cuál es el curso de las cosas? ¿Por dónde van a ir las aguas para seguir con la metáfora de las lluvias que hemos estado conversando en la primera parte del programa? Mira, tanto en psicología como en sociología y mucho más en política, negar la realidad siempre te conduce a un escenario peor que todos los anteriores. Sí, pues. Y lo que está haciendo Dina Boluarte es negarse a ver la realidad.
una realidad en la cual hay un Congreso que no sirve para nada, un Congreso sin oposición, maleado, corrupto, en el cual hay personas honestas, pero lamentablemente la gran mayoría es deshonesta, un sistema institucional venido a menos, un país sin oposición, donde tanto los candidatos presidenciales como el Congreso se niegan a hacer oposición, que es base en el sistema democrático para controlar los ímpetus políticos, un país donde el 88% le pide que se vaya, un país donde la inversión privada es negativa, un país donde hay fuerzas externas bolivianas que están presionando junto con poderes fácticos como el narcotráfico, la minería ilegal, a hacer del sur una región independiente, un entorno geopolítico que la desprecia, la ningunea, no le hacen caso. Nada de eso quiero ver, ¿no? Ella se asemeja a los alces, ¿no? Ese magnífico animal de los bosques canadienses donde ha ido Tarola a divertirse, ¿no? Los alces, que cuando ven un oso, ¿qué hace el alce? Con todos sus cuernazos. Pone su carita detrás de un árbol, ¿no? Y con eso ya desapareció el oso, desapareció el peligro. Obviamente viene el oso y se lo traga, pues, ¿no? Entonces, igual hace la señora Boluarte, ¿no? Niega la realidad simplemente porque se niega a verla. Y con eso está evitando lo que tú dices, que salga, que tenga una solución pactada. Mira, las cosas se van a tornar mucho más violentas, va a tener que renunciar. Con esta situación ella no llega al 2026 y al tener que renunciar puede terminar en la cárcel y puede terminar muy mal, cosa distinta que si en estos momentos se llega a una transición pactada, que le den un puente de plata, ¿no? Como conversaba con Vitocho, Sí, ¿no? Que claro, sea claro, el claro. embajador en España, ¿no? Sí, Que le sí. encanta. Con Vitocho y con Jorge conversábamos la vez pasada, o sea, darle una salida. Pero ella se niega a eso, ¿por qué? Porque tiene un entorno con un personaje con intereses como Alberto Tarola, que es el que está conduciendo al país, porque sabe que la señora es políticamente inútil, la manipula a su antojo, y Otárola le ha hecho ver que se va a quedar, que no pasa nada, que ya está todo bajo control, mientras está allí con los hilos del poder, tratando de ganar mayores ventajas, sin importarle el país. Entonces, yo creo que acá lo que tiene que hacerse es focalizar la responsabilidad total del adelanto de elecciones en Dina Boluarte y decirle que una salida pactada, manejada por las fuerzas políticas, va a constituir para ella misma una salida viable y no una salida de la peor forma, que es lo que yo veo venir si es que ella continúa empecinada en negarse a ver la realidad. Sí, pues el horizonte pinta mal, las sombras cargadas de lluvia, de rayos, estas cosas están pues presentes. Y lo peor es cierto, creo que todo el mundo nos pregunta a nosotros qué va a pasar, la gente está interrogándose sobre el futuro, no ve un curso claro. Ese es el gran problema, que cuando tú tienes una dirección, ya a tal fecha son elecciones, ya la gente más o menos se prepara, se coloca en modo electoral, y mal que bien, pues el país se ordena como una especie de plomada por ahí. Pero si no Oye, hay pero las sigue élites dándole. sociales, una vez ¿Mm? más, están desubicadas. ¿Ah? Ayer en un compromiso de un amigo común, Sí, donde hemos estado los tres, ajá. y que obviamente por razones de, de, de caballerosidad no menciono detalles, pero 3 o 4 personas que teóricamente, ¿no? Tienen incidencia social y económica, decían que ya todo está muy bien, que ya se Sí, calmó, que no pasa nada. Ese claro. es el gran problema peruano de las élites, pues, ¿no? Como decía Basadre, no tenemos élites, así desconectadas completamente de la realidad. Bueno, peor entonces. Yo estaba. Hay gente que te pregunta, preocupada, pero si hay otro sector que cree que está bien las cosas, ahí sí que no hay ningún tipo de salida. Porque por lo menos la preocupación es índice de buscarla, ¿no? Bueno, ha sido muy interesante estos comentarios. Terminamos así, un poco con una gran interrogación, porque es verdad, es difícil. No tenemos una mentalidad, pues, cósmica. Uso la palabra de Vitocho para ver, pues, el futuro a grandes distancias. Es evidente que al haberse cerrado las salidas democráticas que podían darse, entonces esta presión va a seguir incrementándose y vamos a ver por dónde estalla, pero lo único que podemos saber es que eso que viene, al negar la realidad, uso las palabras de Juan, negar la realidad va a generar una realidad más dolorosa, más preocupante,
más triste en última instancia que la que podía haberse dado por el otro camino. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo quiero agradecerles a ustedes dos sus aportes, su cordial forma de apoyarnos en este esfuerzo y decirles a todos ustedes, amigos, que estamos muy agradecidos por el respaldo y la sintonía, por seguirnos a través de las redes sociales, a través del cable, de Cable Más y el canal VHTV, y simplemente despedirnos hasta la próxima oportunidad, hasta la próxima semana, donde volveremos a seguir indagando en la realidad peruana, en este caso intentando buscar, si es que existe, algún tipo de salida para que el pueblo peruano, el país que tanta laceración está sufriendo ahora, pueda pues reencontrarse consigo mismo. Muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a ustedes amigos, y nos vemos la próxima semana.